Abrí la relación sin que mi novio se enterara, solo no quería sentirme culpable. Pero ahora él me borró de su vida. Desde que conocí a Leonardo, supe que era un buen hombre. De esos que no abundan, de esos que hacen sentir segura a la persona con la que están. Era atento, detallista, paciente. Siempre encontraba formas de hacerme sonreír, de recordarme lo mucho que me amaba. Yo solía mirarlo y preguntarme cómo había tenido tanta suerte de encontrar a alguien como él. Éramos felices, o al menos eso creía. Con el paso de los años, nuestras vidas comenzaron a tomar un ritmo más estable. Todo se volvió predecible, las citas los viernes por la noche, los desayunos juntos los domingos. Las conversaciones sobre nuestros días en el trabajo. No había sorpresas, no había altibajos. Nuestro amor era como un río tranquilo, sin turbulencias. Pero, ¿y si eso no era suficiente? No podía evitar sentir que faltaba algo. Por mucho que amara a Leonardo, por mucho que valorara la relación que habíamos construido, había una parte de mí que anhelaba más. No sabía exactamente qué era. Tal vez emoción, tal vez aventura, tal vez simplemente la sensación de lo prohibido. Y aunque al principio traté de ignorarlo, con el tiempo esa sensación se volvió imposible de ignorar. Empecé a notar cosas que antes no me molestaban. Pequeños detalles que, en otro tiempo, habría pasado por alto. La forma en la que Leonardo siempre ordenaba su plato de la misma manera cada vez que íbamos a un restaurante. La rutina predecible de nuestros fines de semana. Incluso la manera en que me miraba con la misma ternura de siempre. No era su culpa. No había nada que él estuviera haciendo mal. Era yo. Algo en mí comenzó a rechazar la estabilidad que él representaba. Miraba a otras parejas y me preguntaba si ellos sentían lo mismo. Si también tenían momentos en los que se preguntaban si estaban perdiéndose de algo más o si era solo yo, si yo era la única que se sentía atrapada en una relación perfecta pero monótona. Comencé a pasar más tiempo en redes sociales, viendo videos y publicaciones de personas que hablaban sobre relaciones abiertas. Sobre cómo la monogamia era una construcción social y sobre cómo el amor podía ser libre sin que eso significara traición. Esas ideas se quedaron conmigo. Se convirtieron en un eco en mi cabeza que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. ¿Y si el problema era la exclusividad? Desde hace semanas algo dentro de mí no deja de inquietarme. Es una sensación persistente. Un cosquilleo en la parte más profunda de mi mente que no puedo ignorar por más que lo intente. Leonardo es perfecto. Lo sé. Es atento, es paciente, es el tipo de novio que muchas envidiarían. Pero, ¿por qué siento que falta algo? Al principio pensé que solo era un mal momento. Tal vez la rutina estaba desgastando un poco la relación. Pero cuando intenté cambiar las cosas, cuando propuse escaparnos un fin de semana o hacer algo fuera de lo común, la emoción duró poco. Fue como poner una curita en una herida que no dejaba de sangrar. No puedo evitar sentir que me falta aire. Cuando estamos juntos, él me mira con devoción, con ese amor inquebrantable que antes me hacía sentir especial. Ahora me hace sentir atrapada. Como si ese amor significara que nunca podría salir, que nunca podría experimentar otra cosa. Comencé a fijarme más en la gente a mi alrededor. En cómo otros hombres me miraban, en la sensación de que aún podía atraer. Aún podía despertar interés en alguien más. No buscaba nada, o al menos eso me decía. Solo quería sentirme deseada. Y entonces, una idea empezó a rondarme la cabeza. Una idea que al principio me pareció absurda, pero que con el tiempo empezó a cobrar sentido. Realmente somos monógamos por naturaleza. Dividos. Leí artículos. Me sumergí en foros donde personas más hablaban de cómo habían abierto sus relaciones y habían descubierto una nueva manera de amar. Decían que el amor no tenía que ser posesivo, que podías amar a alguien y aún así explorar, conocer, sentir. ¿Por qué no podría tener lo mejor de ambos mundos? Pero sabía que si se lo proponía a Leonardo, me miraría con horror. Lo imaginaba diciéndome que yo era todo lo que necesitaba, que no quería estar con nadie más. Lo conocía demasiado bien. No entendería, así que tomé la decisión de hacerlo sin que él lo supiera. Si lo mantenía en secreto no le haría daño. Yo podría satisfacer mi necesidad de emoción sin perder a Leonardo en el proceso. No era infidelidad. No sé, en mi mente la relación ya estaba abierta. Era la solución perfecta, o eso creía.
La primera vez que salí con otro hombre sin sentirme culpable fue extraño. No era una cita, me repetía solo estaba permitiéndome conocer gente, hablar, flirtear un poco. Nada más. Lo conocí en una cafetería. Se llamaba Mauro. Un hombre con una seguridad apabullante, con una mirada intensa y una sonrisa pícara que de inmediato me hizo sentir diferente. No me miraba como lo hacía Leonardo, con ternura y amor me miraba con deseo. Y eso me gustó. Nos sentamos juntos, charlamos, nos reímos. No mencioné a Leonardo y él tampoco preguntó. Me permití disfrutar el momento sintiendo la adrenalina recorrerme. No pasó nada esa vez, pero cuando nos despedimos, supe que no sería la última vez que lo vería. Había cruzado un límite invisible. A partir de ese día empecé a ver mi relación de otra manera. Con Leonardo todo seguía igual. Me seguía abrazando al despertar, seguía escribiéndome mensajes tiernos. Seguíamos teniendo nuestras citas de siempre. Pero en mi interior algo había cambiado. Ya no me sentía atrapada porque ahora tenía un escape. Me repetía que lo que hacía no era malo. Que no estaba traicionándolo porque en mi mente la relación era diferente ahora. No era engaño si no había culpa. Pero lo que no sabía en ese momento era que este nuevo camino que había elegido no tenía vuelta atrás. Cada vez que quedaba con Mauro, me convencía de que todo estaba bien. No era como si estuviera enamorada de él. Solo era emoción. Solo era algo pasajero. La primera vez que nos besamos mi cuerpo se estremeció. No porque lo amara, sino porque era algo prohibido. Y cuando nos encontramos en su departamento semanas después, cuando sentí sus manos recorrerme de una manera que no había sentido en mucho tiempo, supe que había cruzado completamente la línea. Después de aquello, cada vez que volvía con Leonardo, me decía que todo seguía igual, que nada había cambiado. Lo abrazaba con fuerza, le sonreía con dulzura, le decía que lo amaba como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior algo estaba envenenando nuestra relación poco a poco. Lo peor de todo es que Leonardo no sospechaba nada. Seguía mirándome con esa confianza absoluta, con ese amor inquebrantable. Y en lugar de hacerme sentir culpable, me hacía sentir poderosa. Tenía el control. Pensaba que era invencible, que podía vivir así para siempre con dos vidas paralelas sin que jamás se cruzaran. Pero estaba muy equivocada, porque los secretos no se quedan enterrados para siempre. Y cuando Leonardo descubriera la verdad, no habría manera de reparar el daño. Desde el momento en que crucé la línea con Mauro, mi vida se dividió en dos. Durante el día seguía siendo la novia perfecta para Leonardo. Me despertaba a su lado, compartíamos el desayuno, hablábamos de nuestros planes, nos dábamos besos antes de que se fuera al trabajo. Nada en nuestra rutina había cambiado. Pero cuando él salía, yo dejaba de ser su novia y me convertía en alguien más. Mauro y yo nos veíamos cada vez con más frecuencia. Al principio eran encuentros casuales. Una copa después del trabajo, una caminata sin compromisos, conversaciones que no tenían nada que ver con amor o con planes a futuro. Era un escape, un juego en el que me permitía disfrutar del deseo sin sentirme atada. No era engaño si no había culpa. Me repetía una y otra vez, convenciéndome de que lo que hacía no tenía nada de malo. Pero el juego dejó de ser inofensivo la noche en que Leonardo salió de la ciudad por trabajo. Me lo dijo días antes, emocionado porque finalmente tenía la oportunidad de ascender en su empresa. Se iría un par de días a una convención y como siempre me pidió que lo acompañara. Pero inventé una excusa. Dije que tenía demasiado trabajo y que prefería quedarme en casa. Él no sospechó nada. Me besó con dulzura y me dijo que me llamaría todas las noches. Esa fue la primera gran mentira. En cuanto su avión despegó, llamé a Mauro. No lo pensé dos veces, no dudé. No tuve remordimientos. Nos vimos en su departamento y por primera vez no hubo límites. Me entregué a él sin reservas, sin pensar en nada más que en la emoción del momento. En ese instante, Leonardo no existía. Fue una sensación embriagadora, como si por fin estuviera haciendo algo por mí sin pensar en nadie más. Me sentí libre, deseada, viva. Y cuando todo terminó, cuando estaba acostada en la cama de otro hombre, con su olor impregnado en mi piel, sonreí. No sentí culpa. Me convencí de que lo que había hecho no era un error. No había traicionado a Leonardo, solo me había permitido sentir. Esto era lo que necesitaba,
lo que había estado buscando. Pero esa ilusión se desmoronó cuando sonó mi teléfono. Era Leonardo. Me levanté de golpe, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir descontroladamente. Contesté con la voz más tranquila que pude. Él estaba emocionado, me contaba cómo había sido su día, cómo todo estaba saliendo mejor de lo esperado. Me dijo que me extrañaba, que deseaba que estuviera con él. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí sucia. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Al principio intenté seguir como si nada. Creí que podía dividir mi vida en dos sin que nada se rompiera. Que podía seguir siendo la novia de Leonardo mientras me daba pequeños escapes de adrenalina con Mauro. Pero algo cambió. Leonardo empezó a notarlo. No era tonto. Me conocía demasiado bien. Al principio fueron detalles pequeños, mi distracción cuando hablábamos, las veces en que evitaba su mirada, mi falta de en nuestras conversaciones. Pero luego los cambios se hicieron más evidentes. Ya no le respondía a los mensajes con la misma rapidez. Ya no me emocionaba cuando me decía que tenía planes para nosotros. Y lo peor de todo es que ni siquiera me importaba. Me acostumbré a mentirle. Me convertí en una experta en ocultar mi doble vida. Pero Leonardo no era ingenuo. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estaba a la tarde a casa? ¿Por qué había cambiado mi clave del teléfono? ¿Por qué de repente tenía tantas reuniones de trabajo? Intentaba sonar tranquilo, pero en sus ojos vi algo que antes no estaba ahí, dudas. Las cosas empeoraron cuando una noche, mientras estábamos juntos en la sala viendo una película, él tomó mi celular sin avisar. Nunca antes lo había hecho. Me congelé. Quise reaccionar de inmediato, pero me obligué a actuar con normalidad. Le sonreí y fingí que no me importaba, pero en mi interior el pánico me consumía. Sabía que si revisaba mis mensajes, encontraría la verdad, pero no lo hizo. Me devolvió el celular sin decir nada. Solo me miró durante unos segundos con una expresión que no supe descifrar. Fue entonces cuando entendí que ya no confiaba en mí. Y esa fue la primera grieta real en nuestra relación. A medida que pasaban los días, la tensión entre Leonardo y yo se volvía cada vez más evidente. Él no me decía nada directamente, pero podía sentirlo en el aire. En la forma en que su mirada se posaba sobre mí con un brillo distinto, como si intentara ver a través de mí, como si buscara algo que aún no podía probar. Y eso me aterraba. Pero en vez de detenerme, en vez de alejarme de Mauro y cortar de raíz lo que estaba haciendo, lo único que logré fue profundizar en el abismo. Era una mezcla de emoción y miedo, una adicción a la adrenalina de tenerlo todo sin pagar el precio. Empecé a ser más cautelosa. Borraba los mensajes. Me aseguraba de no llevarme conmigo nada que pudiera delatarme y usaba excusas más elaboradas. Pero Leonardo no era ingenuo. No necesitaba pruebas directas para darse cuenta de que algo estaba mal. Una noche, sin previo aviso, me preguntó directamente si le estaba ocultando algo. Últimamente estás muy diferente, dijo con tono neutro, pero su mirada me perforaba. No eres la misma conmigo. Mi corazón se aceleró. Mantuve la compostura, fingí sorpresa y solté la misma excusa de siempre: estrés del trabajo, cansancio, preocupaciones. Pero él no parecía convencido. No discutió, no insistió, solo asintió lentamente y cambió de tema. Y eso fue lo peor. Porque cuando alguien deja de preguntar es porque ya encontró la respuesta. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo no pude pegar un ojo. Por primera vez, me di cuenta de que esto no era un juego, de que estaba perdiendo algo valioso. Pero no quise pensar en ello. Me negué a aceptar que la verdad estaba a punto de alcanzarme. Lo que no sabía era que Leonardo ya había empezado a investigar por su cuenta. Me había convencido de que mis mentiras eran lo suficientemente sutiles, de que mi doble vida estaba bajo control, de que Leonardo nunca sospecharía lo que realmente pasaba cuando él no estaba en casa. Me sentía invencible en mi engaño, creyendo que siempre podría encontrar una salida, una justificación, una manera de seguir adelante sin pagar el precio de mis decisiones. Pero lo que no sabía era que el tiempo siempre encuentra la forma de poner las cosas en su lugar y en mi caso, la verdad ya me había alcanzado. Cuando Leonardo me dijo que tenía que salir de la ciudad por trabajo, no sospeché nada. Me pareció una oportunidad más para continuar con mi juego sin sentirme acorralada. Lo vi irse aquella mañana.
Lo besé antes de que saliera por la puerta y le deseé buen viaje con la misma sonrisa con la que lo hacía siempre, sin imaginar que aquella sería la última vez que las cosas serían como antes. En cuanto se fue, hice lo que ya se había vuelto costumbre, revisé mi teléfono, borré cualquier rastro comprometedor y me preparé para ver a Mauro. Salí de casa sin preocupación alguna, con la seguridad de que tenía el tiempo suficiente para sumergirme en mi otra vida sin riesgo alguno. Pero lo que jamás imaginé fue que Leonardo no se había ido. Sin que lo supiera, se había quedado fuera de casa, observando desde la distancia, esperando ver con sus propios ojos aquello que su instinto le había estado gritando desde hacía semanas. Cuando me vio salir, con el rostro relajado, con el teléfono en la mano, con la mirada centrada en la pantalla mientras enviaba mensajes a alguien que claramente no era él, supo que su sospecha era real. No tenía pruebas contundentes, pero lo intuía, lo sentía en el fondo de su ser. Decidió seguirme. Yo, por mi parte, jamás me di cuenta de su presencia. Me dirigí al departamento de Mauro sin prisa, disfrutando de la emoción que me producía esa sensación de vivir al límite, sin saber que a cada paso que daba estaba firmando mi sentencia. Pasé horas allí, ajena a la sombra que se cernía sobre mí, sin imaginar que al salir mi mundo cambiaría para siempre. Cuando crucé la puerta del edificio, con la mente todavía embotada por la euforia del momento, lo vi. Leonardo estaba apoyado contra su auto con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. No había rabia en sus ojos, no había gritos, ni insultos, ni una reacción impulsiva. Solo un silencio ensordecedor que me paralizó. En ese instante supe que todo había terminado. No hizo falta que me preguntara nada porque la respuesta ya estaba escrita en cada uno de mis movimientos. Mi primera reacción fue el pánico. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, que el aire se volvía denso, que la realidad se me escapaba de las manos. Quise hablar, explicar, justificarme, inventar alguna mentira que pudiera salvarme, pero no había salida. No después de esto. Leonardo no me gritó ni me reclamó, no montó ninguna escena. Solo me miró por unos segundos que se sintieron eternos, con una expresión fría, distante, como si en ese momento estuviera despidiéndose de mí sin necesidad de palabras. Luego, sin decir una sola palabra, se giró, abrió la puerta de su auto y se marchó, dejándome allí, sola en medio de la calle, con el corazón latiendo de manera frenética y la mente enredada en un torbellino de miedo y desesperación. Sabía que no volvería a casa. Sabía que había llegado al punto sin retorno. Cuando regresé a casa esa noche, la sensación de vacío fue abrumadora. No había señales de Leonardo por ningún lado y por primera vez la casa se sintió completamente extraña, como si ya no me perteneciera. Caminé por las habitaciones con un nudo en la garganta, esperando encontrar algún rastro de él. Algún indicio de que todo esto no era real. Pero lo único que encontré fueron espacios vacíos donde antes estaban sus cosas. Se había ido. No había dejado una carta, ni un mensaje, ni una advertencia. No había discusiones ni súplicas. No me dio la oportunidad de decir nada. Simplemente desapareció. Intenté llamarlo. Primero con calma, luego con urgencia, después con desesperación. Todas las llamadas fueron ignoradas. Le envié mensajes, intentando explicar, justificándome, pidiendo perdón. Nunca hubo respuesta. Fui a buscarlo a su trabajo, esperando encontrarlo, esperando que al verme cambiara de opinión, que me diera la oportunidad de explicarme, que al menos me dejara decirle lo que sentía. Pero cuando llegué, la secretaria me miró con incomodidad y me dijo que Leonardo había pedido que no se me permitiera el acceso. Me habían bloqueado de su vida completamente. El pánico creció dentro de mí. Me negaba a aceptar que todo se había terminado de esta manera. No podía concebir la idea de que alguien con quien había construido una vida, pudiera simplemente alejarse sin mirar atrás. Pero lo estaba haciendo. Leonardo no estaba vengándose. No quería herirme de la misma manera en que yo lo había herido. Simplemente me había borrado. La culpa se hizo insoportable. Durante días me convencí de que debía haber alguna manera de solucionarlo, de recuperarlo. Lo busqué en todas partes, intenté contactar de todas las formas posibles, pero él era inalcanzable. Sus amigos, aquellos que antes eran también mis amigos, ahora me miraban con desprecio o simplemente me ignoraban. Nadie quería escuchar mi versión, nadie tenía interés en saber cómo me sentía. Para ellos,
Yo era la única culpable y lo peor era que tenían razón. No podía engañarme más. No podía seguir justificando mis actos. Había destruido algo valioso por un capricho. Había arriesgado una relación real por una fantasía efímera. Había jugado con fuego creyéndome inmune a las consecuencias. Y ahora estaba recogiendo las cenizas de lo que alguna vez fue mi vida. El vacío que dejó Leonardo no podía llenarse con nada. Ni con Mauro, ni con otras distracciones, ni con excusas. Porque él no solo se había ido, me había quitado su existencia, su presencia, su recuerdo. Y eso dolía más que cualquier castigo. A medida que pasaban los días, la realidad se hacía más clara. Leonardo jamás volvería. Nunca me daría una segunda oportunidad, nunca escucharía mis disculpas. Nunca me dejaría entrar de nuevo en su vida. Él no era como yo. No buscaba excusas, no dejaba puertas entreabiertas. Cuando decidió irse, lo hizo con la certeza de que jamás volvería a mirar atrás. Y yo me quedé aquí atrapada en la soledad que yo misma había elegido.